Alabado sea el Señor que reina y vive para siempre. Feliz, contento, un día más el Señor nos ha permitido estar aquí. Bienvenidos sean todos. El Señor tiene una palabra para nosotros y estamos según el tiempo de lo que el mundo enfatiza en Semana Santa. Y en muchas iglesias se predicó las 7 palabras, que por cierto no son las 7 palabras, serían las 7 frases, porque cada palabra contiene una oración. Pero el Señor me motivó a hablar de la cruz. Y tiene por tema la cruz más allá de la maldición. Quiero que busque a Filipenses capítulo 2, verso 6 hasta el 8. Se pueden quedar sentados ahí, no hay problema. Que la mayor honra a la palabra de Dios es vivirla, es ponerla en práctica. Filipenses capítulo 2, verso 6 hasta el 8. Estaré leyéndolo en 2 versiones para que podamos entender, en especial los nuevos creyentes. Dice la palabra del Señor lo siguiente, hablando el apóstol Pablo en esta carta: quien siendo por naturaleza Dios, versión moderna, no consideró él ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dice la otra versión: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dios añada bendición a su palabra. Alabado sea el Señor. La cruz, para los romanos, crucificar a las personas era importante. No solamente porque este era el mecanismo de muerte que los identificaba, sino que a través de ese mecanismo el ser humano podía morir en agonía. Y esto marcaba un precedente para los que iban en contra del imperio. Eran colgados en un madero los delincuentes, las lacras de la sociedad, los que estaban también en contra del imperio. Y esto marcaba un precedente porque le decía a las personas: todo el que está en contra de Roma, esto le va a tocar. Era una muerte muy triste, lamentable. Los buitres y otras aves carroñeras iban y despellejaban a ese cuerpo que en agonía estaba. Y para los romanos esto era normal, y por eso es que muchas personas dicen: la cruz es una maldición. Y cuando nosotros como cristianos no entendemos el valor de la cruz, le tenemos miedo. Y aunque adoramos al de la cruz y muchas veces vemos el símbolo de la cruz, en vez de pensar quién murió en la cruz, lo rechazamos, quizás porque la iglesia popular la usa como emblema. Pero más importante, ¿qué nos dice el Señor hoy? ¿Ustedes saben lo que pasó en la cruz? Pensamos nosotros no solamente en esta fecha lo que sucedió en la cruz. Cuando nosotros comenzamos a visualizar a Jesucristo, no podemos apartar la cruz, porque la cruz marca un antes y un después. Usted no puede obviar la cruz. Quizás no esté de acuerdo con el emblema, con el logotipo, de llevarla quizá en un t-shirt, de colgarla en el cuello, pero usted no la puede apartar de la relación con Dios, porque esa cruz nos recuerda todo lo que el Señor pasó por cada uno de nosotros. Esa cruz nos recuerda que de no haber ido era, y hoy estaríamos nosotros todos de camino al infierno. Dice Hebreos capítulo 12, verso 2: fijemos la mirada en Jesús, o puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por gozo, escúcheme bien, quien por gozo que le esperaba soportó. ¿Sabe lo que es ir a un lugar
estando consciente y sentirse a la vez feliz de que lo está haciendo, porque a través de ese sacrificio la humanidad iba a tener una oportunidad. No es solamente que va a padecer, es que en medio de ese padecimiento, dice el escritor a los hebreos, él va feliz, gozoso. ¿Dónde estábamos nosotros? Perdidos, hundidos, maltratados, olvidados. Adán le había entregado todo al enemigo. Por eso es que en el capítulo 4 de Mateo, el enemigo, cuando tienta a Jesús, le dice: todo me ha sido dado, otorgado, y esto yo te lo doy si me adora. La humanidad estaba perdida, sumergida en las tinieblas. No bastaban los sacrificios. Sin importar cuánto Dios le hablaba al hombre, el hombre siempre iba descarrilado al pecado, no podía nada. Se necesitaba algo importante. Isaías relata una historia sublime y dice: ¿a quién enviaré? Envíame a mí. No podía un ángel, no podía un arcángel, tenía que ser Dios mismo que viniera y que se hiciera humano para rescatar al mundo, para darle una oportunidad. Y sin importar si es Semana Santa, sin importar qué fecha sea, la cruz no podemos olvidarla. Algo tenían los hermanos de la antigüedad, y es que ellos siempre recordaban la cruz. Si usted se da cuenta, en el himnario hay muchas canciones que tienen que ver con la cruz. Hoy hemos perdido toda sensibilidad de pensar lo que el Señor hizo por nosotros. Y pensamos que con vociferar 3 veces amo a Dios, con eso basta. Pero el Señor quiere enseñarnos en esta mañana que al recordar la cruz no solamente es lo que simbolizaba para los romanos la maldición, sino la oportunidad de redención, sino la oportunidad de vida, sino la oportunidad de que aquellos, mencionando toda la humanidad, que no tenían oportunidad, Dios le otorgó vida. Dice Isaías capítulo 53, versos 3 y 4: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le quisimos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo escondimos el rostro de él, golpeado por Dios y humillado. ¿Sabe qué decían los judíos cuando vieron a Jesús en la cruz? No solamente sálvate a ti mismo, sino en la condición que está es por haber jugado con Dios. En la condición en la que tú estás es el juicio de Dios en tu vida. Pero yo quiero que usted se vaya más lejos a lo que Isaías dice. Dice la palabra del Señor en el Salmos 22, que David recitó en este salmo todo el sufrimiento del Señor. Dice en el verso 1: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de mi clamor? Esto no era un ruego de desesperación, sino era una conformidad, entendiendo que como ser humano tenía que padecer. Se apartó la divinidad para que todo el peso, escúcheme bien, de pecado cargara sobre él. Dice el verso 6 del mismo salmo: pero yo soy gusano y no hombre. Mire a qué nivel de degradación se sentía el Señor al verse de esta manera, oprobio de los hombres, despreciado por el pueblo. La Biblia dice: porque a los suyos vino, los suyos no le recibieron, más a quienes le recibieron le dio potestad, derecho de ser llamados hijos de Dios. Sigue diciendo el salmista en el verso 7: los que me ven se burlan de mí, estiran los labios, menean la cabeza y dicen: se encomendó al Eterno, o sea Dios, líbrelo él, sálvelo, ya que él no se compadecía. Fue una burla lo que el maestro pasó. Fue algo tan degradante. Ellos tomaron a Jesús y se burlaron, lo escupieron, le taparon los ojos y le decían: dime ahora, si tú eres Dios, ¿quién te pegó? Y cuando tú lees eso y verdaderamente sientes un compromiso con Dios, tiene que llevarte a reflexionar: ¿acaso estoy yo haciendo algo por Dios en agradecimiento a todo lo que hizo por mí? ¿Acaso le estoy yo sirviendo a Dios como verdaderamente se lo merece? No fue que él decidió y dijo:
Ya el ser humano tiene una oportunidad. Él sufrió como hombre. Todo se perdió a través del pecado. Sin embargo, aquí tuvo que sufrir. Aquí tuvo que ser molido. Muchos de los que han podido ver la película de Mel Gibson saben que aunque la película se ve tan sangrienta, déjeme decirle que fue más. Los escritores antiguos dicen que sucedió más, que los romanos, para complacer al Sanedrín, para complacer a la población, para que se sintieran bien, lo hicieron ver como un malhechor, lo hicieron ver como una escoria humana. Y todo eso lo sufrió. Y sufrió tanta decepción. Y en momentos difíciles tú esperas que todo el mundo te dé la espalda. Tú esperas que todos se marchen, pero tus amigos, los cercanos, tus parientes, tú esperas que estén contigo. Jesús tenía muchos discípulos, pero había elegido 12 hombres en exclusivo. Y de esos 12 había uno que lo había entregado. Pero esos 11 que quedaron dieron a la huida, todos se marcharon. Y él sufrió todo eso. Sufrió decepción. ¿Por quién sufrió? Por ti y por mí. ¿Por quién fue colgado en un madero? Por ti y por mí. ¿Por quién fue burlado, escupido? Por ti y por mí. ¿Cómo se hizo para esa sociedad en aquel tiempo una basura? Lo peor era la burla de todo el mundo. ¿Y hoy de qué manera le pagamos nosotros? En el 1844, Dumas escribió una novela muy exitosa llamada El Conde de Montecristo. Esta historia narra algo tan especial. Está envuelta en honor, en venganza, en amor, en paciencia. Y esta historia de Alejandro Dumas habla de un joven llamado Edmundo Dantes. Este joven había sido engañado por los conocidos de él. Había sido olvidado por quienes estaban cerca y fue llevado a una condena a la cárcel, la isla de If. En ese entonces, ahí conoció a Batar, un erudito sacerdote, que en sus últimos días le habló de un tesoro. Ese tesoro era el tesoro de espada, se encontraba en la isla de Montecristo. Pero no quiero relatar tanto el énfasis sobre el tesoro, sino sobre algo muy importante que sucede en esa historia. Cuando Edmundo, que se suponía que iba a pasar todos sus días en ese castillo de If, que era la cárcel, en ese entonces, su amigo murió y él se hizo pasar por él como un cadáver y fue tirado al mar. Salió a una isla y cuando salió de pronto ve que un grupo de piratas van a acribillar a alguien. A quien iban a acribillar le había faltado, había deshonrado supuestamente la hermandad. Y Edmundo le dijo a quien lo iba a matar, perdónale la vida. Y el capitán le dijo, ¿qué harías tú para que yo le perdone la vida? Edmundo le dijo, vamos a tener un duelo. El capitán le dijo, ¿y qué yo gano? Él le dijo, mataría a 2. Si yo pierdo, no solamente lo matarás a él, sino a mí. Pero si yo gano, le vas a perdonar la vida. Dice la historia que Edmundo le ganó al capitán y ese siervo llamado Jacob le dijo unas palabras que quiero compartir en esta mañana contigo a Edmundo. Le dijo, Edmundo, hoy he vuelto a vivir y mientras tenga hálito de vida, mi vida es tuya. Seré fiel, mi vida te pertenece porque tú me salvaste la vida. Y yo te digo en esta mañana, ¿qué lealtad le tienes tú al Señor que lo dio todo? Yo te digo en esta mañana, ¿qué fidelidad le tienes tú al Señor? Que no solamente la muerte física te ha podido Él prácticamente salvar, sino que cambió tu rumbo que iba para el infierno. Dice que en una ocasión Dantes le dijo a él, me has fallado. Y él le dijo, mi Señor, nunca, porque recuerde que mi vida está en sus manos. Si ahora mismo usted decide que yo muera, complacido estaría de hacerlo. Hace falta hombres y mujeres de Dios que su vida esté impregnada en Dios. Hace falta hombres y mujeres de Dios que le digan al Señor, por lo que tú hiciste por mí allá en la cruz, cuando yo ni me imaginaba que iba a venir a este mundo, hoy yo te soy leal. Hoy
yo te soy fiel. Hoy yo te obedezco. Aquella cruz que era una maldición se ha convertido en bendición. Aquella cruz que era maldita se ha convertido en lo más importante que ha sucedido en el mundo. Marcó un antes y un después en la historia. Se habla antes y después de esto. ¿Qué fidelidad le tenemos nosotros a Dios? ¿De qué forma nosotros le pagamos a Dios lo que Él hizo por nosotros? ¿Quién puede levantar la mano y decir Dios no ha hecho nada por mí? Tendría que ser un enajenado mental. Tendría que ser un loco, desquiciado, desquiciada, si se parase y dijera Dios no ha hecho nada por mí. Dios ha hecho mucho por ti. El hecho es que no lo reconocemos, que no nos damos cuenta cuánto sufrió por nosotros. Yo no tengo que esperar a la Semana Santa para ver una película y darme cuenta de cuánto el Señor sufrió por mí. Yo no tengo que ver a alguien predicando de esto, porque yo lo siento cada vez. Escúchenme bien, que yo recuerdo que tengo salvación. Tengo que mirar a la cruz y decir Él murió por mí. Todos esos latigazos, toda esa pena, esa tristeza, esa amargura, Él la pasó por mí. Era yo, era tú que tenías que estar ahí, que tenías que sufrir, que tenías que llorar, que tenía que comenzar a pedir clemencia. Pero Él dijo yo muero por Lewis, yo muero por Kenny, yo muero por Marcia, yo muero por Zenaida, yo muero por Pablo, yo muero por ti. ¿Acaso no podemos nosotros tan siquiera ser leal? ¿Acaso no podemos nosotros en agradecimiento vivir una vida conforme a su voluntad? Pablo siempre hablaba de la cruz. Pablo no olvidaba la cruz por nada. Pablo le dijo a los Corintios en el capítulo 1, verso 18, en su primera carta: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es vida. Pablo dice: no me importa lo que los demás piensen de la cruz. Pablo decía: no me importa lo que la cruz para otros signifique, para mí es vida, porque en esa cruz murió Cristo por mí. ¿Qué está pasando con nosotros? Nos hemos convertido en personas malas agradecidas. Dios nos ha dado tanto, 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 y aún seguimos, aparte de querer más, no agradeciendo. Una de las cosas que se menciona más de Judas es la ingratitud. Jesús sabía quién era Judas, pero nunca lo trató indiferente. Jesús caminaba con el hijo del diablo al lado, pero nunca le dio un trato diferente que a los demás. Era tanto así que los demás nunca se imaginaron que Judas era que lo iba a entregar. Le dio responsabilidad, cargo, le dio oportunidad. Y yo te digo a ti, ¿acaso vamos a seguir con esa ingratitud? ¿Es que usted no siente que Dios ha hecho demasiado por usted? ¿Es que usted se ha olvidado de cuánto Dios le ama? De que perdonó sus pecados, no solamente lo de ayer, lo de hoy, lo de siempre, pero espera que en gratitud y en fidelidad comencemos a caminar una vida diferente. Todos tienen que ver a Cristo en nuestra vida. Es verdad que los discípulos principales, los apóstoles, le fallaron. Estaba escrito de que lo iban a dejar solo, pero después tuvieron todos un compromiso. Todos excepto, y no porque no lo intentaron, Juan, el discípulo amado, todos murieron de una forma trágica y triste y amarga, y para ellos era un gozo. Cuando Roma, escúcheme bien, iba a crucificar a Pedro, Pedro tuvo un solo pedido. Le dijo: pónganme con la cabeza hacia abajo, porque no soy digno de ser muerto igual que mi maestro. Para ello era una honra el padecer por quien le había dado la vida. Y para nosotros es un oprobio, una maldición. Pablo dijo: porque para mí el vivir es Cristo, y si muero por Él voy ganando, y si muero por Él me he beneficiado más aún. Pero el Señor te dice hoy: tú vas a morir cuando yo quiera. Pero ¿y la fidelidad? ¿Cómo estamos siendo fieles ante el Señor? ¿Estamos doblando nuestras rodillas ante la mentira, ante la falsedad? Y nos olvidamos que si verdaderamente somos personas agradecidas,
debemos no solamente esta mañana, sino siempre decirle al Señor: wow, nadie hubiese podido hacer tanto por mí. Nadie. La Biblia dice: porque Dios no escatimó, no pensó, no valoró, no calculó de un punto de vista lo importante que era enviar a su único hijo para morir por nuestros pecados. Y si en esta mañana nosotros seguimos con la misma mentalidad, creyendo que donde estamos está basado en una religión, de nada nos sirve. El evangelio podrá ser otra cosa y el mundo, en su desconocimiento, podrá llamarle religión, pero usted y yo sabemos que el evangelio va más allá de una religión, que el evangelio es una relación verdadera con Dios. Es la oportunidad de volverse a Dios en agradecimiento y decirle: Señor, mi vida te pertenece, y sin importar lo que yo pase, cada segundo de mi vida es tuya, y si tengo que morir por ti, con honor lo haría. No importa de qué manera, el solo hecho de saber que tú estás conmigo vale la pena. Vale la pena. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Basta ya de ver como una maldición lo que ha sido la bendición más grande para los seres humanos. Hace falta mirar con realidad lo que el Señor pasó por ti y por mí. Hace falta comenzar a decir: esos latigazos, ¿cuántas veces lo escupieron? Todo eso me tocaba a mí, pero Él cargó, escúcheme bien, todos nuestros pecados, toda maldición, los que estábamos directito para el infierno. Y dijo: para que todo aquel que en Él cree tenga vida, vida eterna. Cierre sus ojos ahí mismo. No seré tan extenso, pero vuelvo y le digo: de nada sirven estos mensajes si no somos hacedores de ellos. El evangelio se predica para dos cosas: salvación y condenación. Pastor, ¿cómo condenación? Condenación porque mañana será presentado, cuando estén ante Dios, que no tuvieron excusa, que Dios le llamó, le dio una oportunidad. Para la iglesia, que Dios le dio la oportunidad de levantarse, de cambiar, de ser diferente. Pero muchas veces, envuelto en tantas cosas triviales, nos hemos puesto en otras cosas que no es Dios. Y dígale en esta mañana al Señor, así, con toda seriedad, veracidad, integridad, dígale: Señor, ayúdame a serte leal. Ayúdame verdaderamente, Dios mío, a hacer tu voluntad. Dios mío, que nada ni nadie ocupe el lugar que te pertenece. Si no lo entendí, ahora entiendo cuánto sufriste por mí. Ahora entiendo cómo te sentías, cómo eras denigrado, humillado, olvidado, menospreciado, maltratado, injuriado. Sin embargo, Señor, sufriste todo eso por mí. Sin embargo, Señor, no te importó, porque para ti era más importante hacer la voluntad del Padre. Porque solo a través de aquel día, Señor, todo cambió. Todo cambió. Todo cambió. Alabado sea el Señor. Hermano, no siga perdiendo el tiempo en la iglesia. Hermano, no siga perdiendo el tiempo en la iglesia. Hay algo más. Hay algo más que Dios quiere, y es vivir en fidelidad. Hay algo más que Dios busca de nosotros, y es ser personas leales. Sin importar lo que pueda ser, escúcheme bien, el enemigo en contra de usted y de mí. Nuestras vidas están escondidas en el Señor. Si el diablo no ha matado tus hijos, tu esposo, tus parientes, ha sido solo por la misericordia de Dios. No ha sido por suerte, no ha sido por la estrategia humana, ha sido por su misericordia. Y en esta mañana, ríndete ante Dios. En esta mañana, dile al Señor: ayúdame a ser leal. Ayúdame a ser leal, Dios. Yo no tengo con qué pagarte más que con mi fidelidad. Yo no tengo más que darte que mi vida entera, para que tú hagas con ella como quieres. Y no tengo que decir, como dicen
en días como hoy. Él ha resucitado. Nosotros sabemos que hace mucho que resucitó y sigue vivo y está en cada corazón de nosotros. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana.